Me da mucho gusto saludarte, tener la oportunidad de compartir unos minutos contigo, y hoy en particular le daremos continuidad al tema Hazlo como Cristo que iniciamos en la transmisión anterior. Recuerden que tenemos muchos temas que hemos estado compartiendo ya por meses y pueden darles nuevamente una vista o más vistas en el canal de YouTube que es el canal de Piensa Vida. Si tienes oportunidad de volver a repasar y a estudiar con nosotros los temas, qué bueno que tengas esa oportunidad, que te tomes ese tiempo y a la vez que puedas compartirlo con otros más, que puedas invitar a otros a que puedan acompañarnos no solo en lo que ya se ha transmitido, sino en lo que seguimos transmitiendo. Hoy vamos entonces, como acabo de mencionar, a darle seguimiento al tema Hazlo como Cristo, y te invito a que pongamos en las manos de Dios este tiempo. Padre, gracias por tu presencia en nuestro corazón. Gracias por el regalo de tu palabra, que lo tenemos tan a la mano. Muchas gracias. Ponemos en tus manos este tiempo y no lo hacemos por costumbre. Lo hacemos realmente sabiendo que es muy importante tu presencia y tu dirección siempre. Es muy importante que tú hables a nuestro corazón, que tú nos enseñes. Permite que este tiempo sea muy provechoso para todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo a manera de repaso mencionaré los principios que mencionamos en la transmisión anterior. Al estar hablando del lugar que la iglesia tiene como cuerpo de Cristo, y al entender que si queremos hacer las cosas como Cristo, es importante que entendamos el principio de autoridad y de sujeción, y que entendamos además la cadena de mando que Dios establece en la tierra. Mencionamos el primer principio diciendo que Cristo es la cabeza del cuerpo. El segundo principio, dijimos que en la tierra Dios tiene una cadena de mando que se relaciona con tres instituciones, que son el gobierno civil, la familia y la iglesia. Número 3, dijimos que todo poder y autoridad se encuentran en la cabeza, esto es, en Cristo. Número 4, mencionamos que aparte de la cabeza o fuera de la cabeza no hay autoridad. En realidad, la cabeza es la fuente de toda autoridad. Y a partir de hoy vamos a mencionar otro principio más que es muy interesante observar en las Escrituras. Este quinto principio nos enseña que Cristo es el ejemplo perfecto de la cadena de mando y del ejercicio de autoridad. Cristo es el ejemplo perfecto, porque vemos dos cosas muy interesantes que hizo Cristo estando en la tierra. Primero, vemos cómo Él se sujetó a Dios el Padre, pero también vemos cómo Él ejercitó el poder de Dios. Esas dos cosas, de una forma muy práctica, las llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él se sujetó, Él se puso bajo autoridad, Él entendió quién era su autoridad, pero por otro lado ejerció el poder que le fue dado. Mira, quiero invitarte que me acompañes a leer algunos pasajes en la Biblia. El primero en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a leer. Dice este pasaje lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice aquí que Cristo Jesús se humilló a sí mismo, se humilló y se hizo obediente, dice la Escritura. Acompáñame a leer Juan 4:34. Estamos leyendo algunos pasajes en los que estamos observando cómo Cristo se sujetó a Dios el Padre. Juan 4:34 dice lo siguiente: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La claridad que Jesús tenía respecto de a qué voluntad respondía él. No respondía a su propia voluntad, sino a la voluntad del Padre que lo envió. Acompáñame también a leer Juan capítulo 5, versículos 30 al 32. Dice la Escritura lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando Jesús, diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Noten cómo Jesús mismo dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús reconociendo la autoridad de Dios el Padre sobre él. Acompáñame a leer Juan 15:10 también. Este versículo dice lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y noten cómo dice Jesús: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Observemos cómo en estos varios pasajes y otros más, solo estoy leyendo algunos, Jesús da evidencia de cómo Él se sujetó a Dios el Padre. Este principio y este hecho en particular, el hecho de la sujeción, a muchas personas nos llega a veces a costar tanto trabajo, porque como que reaccionamos a veces de una forma muy arrebatada y decimos: ¿por qué tenemos que sujetarnos? ¿Por qué? Sin embargo, uno puede entender, repito, lo que vengo diciendo desde la transmisión anterior, uno puede entender la cadena de mando que Dios establece para manifestar su gobierno en la tierra, y entonces uno puede entender el lugar que ocupa la autoridad, pero al mismo tiempo la sujeción. Y estamos viendo estos versículos que nos muestran cómo el propio Jesús se sujetó a Dios el Padre, pero por otro lado también Él ejerció el poder, porque no se trata solamente de quedarnos en una esfera o en una dimensión. También tenemos que entender la posición y el lugar de honor que recibimos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Mira cómo dicen los siguientes pasajes. Vamos a leer primero Mateo capítulo 9, versículo 6, por favor. Dice ese versículo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Noten cómo Jesús dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Así como tú te sujetas al Padre, también entonces ejerces esa gracia, ese regalo, ese don de echar mano de la autoridad y el poder que te son dados, que nos son dados como cuerpo de Cristo, como iglesia. Ahora acompáñame a leer Mateo 8, versículos 1
al 17, por favor. Es un pasaje de 17 versículos, pero quiero leerlos con ustedes, por favor. Dice desde el versículo 1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es muy importante esta frase en este versículo 9. El centurión dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí podemos ver la clase de fe que tenía este centurión, porque Jesús desató una palabra al centurión y le dijo: ve y como creíste. Y dice la escritura: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todo este pasaje que acabamos de leer nos permite observar cómo Jesús ejerció la autoridad y el poder que le fueron dadas por Dios. Él ejerció, él no se quedó, él no quedó o no dejó la autoridad guardada en algún lugar. Él ejerció la autoridad y el poder que recibió del Padre. Mira cómo dice Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos, que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Jesús siempre mostró un corazón fiel a Dios su Padre, y ese corazón fiel siempre dio testimonio de que Él era digno de confianza. Dios no le niega su poder a sus hijos que viven con fidelidad a Él. Dios no le niega nunca su poder
a aquellos que le creen con todas sus fuerzas. Dios no le niega su poder a aquellos que caminan con Él cada día de su vida. Dios el Padre confía su poder en aquellos que tienen un corazón fiel a Él. Eso es muy importante. Y así como Jesús se sujetó al Padre, así también Él ejerció la autoridad y el poder. Y nosotros como iglesia debemos entender nuestro lugar dentro de estos principios y estas verdades que estamos leyendo en las Escrituras. ¿Por qué razón? Mira este sexto principio, porque justo ese principio que acabamos de leer, que operó en Cristo Jesús, ese mismo principio operó de Cristo a la iglesia. Así como Jesucristo lo recibió de Dios el Padre hacia Él, así la iglesia lo recibe de Jesucristo hacia la iglesia. Mira cómo dicen los siguientes pasajes. Vamos a leer Lucas capítulo 9 versículos 10 al 17. Dice la escritura lo siguiente: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, esta frase es muy interesante, Jesús les dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. No sé si te das cuenta cómo este es un pasaje hermoso, porque nos enseña cómo Jesús, de una forma muy práctica, es como si Él tomara de la mano a sus discípulos y los introdujera de una forma viva, los introdujera a ese mundo de la fe, a ese mundo en el cual se tiene que ejercer la autoridad y el poder de Dios. Él les enseñó a hacer las cosas como Él las hacía. Por eso estamos hablando de hazlo como Cristo, porque Él mismo se involucró para tomar a sus discípulos y enseñarles a hacer las cosas como Él las hacía. Acompáñame a leer Lucas capítulo 10 y vamos a leer 3 versículos en particular. El versículo 1, luego el versículo 9 y después el versículo 17. Dice el versículo 1 de Lucas 10: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Dice el versículo 9: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y dice el versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ves la secuencia? Cómo Jesús toma a sus discípulos y les encomienda, les envía, les delega autoridad y les ayuda a comprender cómo debían comportarse en la tierra, cómo debían ejercer la autoridad. Hagámoslo como Cristo, hazlo como Cristo. Los discípulos también fueron capacitados para salir y ejercer el ministerio con autoridad mientras vivían sometidos correctamente a la cabeza. Vamos a leer nuevamente el pasaje bíblico que hace referencia a la sanidad del siervo del centurión,
pero lo vamos a leer con un poquito más de detenimiento para que veamos cómo funciona el principio de autoridad y cómo se establece el gobierno divino en la tierra, es decir, cómo podemos nosotros hacer las cosas como las hizo Jesucristo. Lucas capítulo 7 versículos 1 al 10, vamos a leer lo siguiente, por favor. Dice la escritura: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Notemos cómo Jesús se maravilló de que la fe de este centurión descansaba en el entendimiento del principio de autoridad. El centurión entendía muy bien cómo opera la autoridad delegada. La fe que se mueve en el conocimiento de Dios sabe qué pedir, sabe cómo pedirlo y sabe cuándo pedirlo. Por eso es muy importante que nuestra fe se mueva en el conocimiento de Dios. El centurión entendió que Jesús operaba bajo la autoridad de Dios el Padre. Así que su petición a Jesús en realidad fue una petición directa a Dios el Padre. Esa fue una de las razones por las cuales Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Pero también quiero invitarte a que me acompañes a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16. Dice así, Primera de Pedro 1, 13 al 16: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Veamos ciertos énfasis en este pasaje que están ligados a todo lo que venimos mencionando acerca de la autoridad, acerca de la fe, acerca del conocimiento. El primer énfasis es la frase: ciñe los lomos de tu entendimiento. Esta palabra entendimiento habla de un pensar total, la facultad del conocimiento y el entendimiento. Esa capacidad que uno tiene aún hasta de fortalecer el carácter moral a causa de la profunda reflexión que tú llevas a cabo. El segundo énfasis está en esa frase que dice: espera en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Espera en la gracia. El tercer énfasis está en: no te conformes a los deseos que antes teníais estando en tu ignorancia. Esta clase de ignorancia a la que se refiere aquí se refiere a la carencia del conocimiento, a la carencia de la percepción, cuando un hombre no ha tenido la oportunidad de ser regenerado. Está hablando de una condición o la condición de una naturaleza no regenerada. Una persona que se mantiene así, entonces se mantiene en un estado de ignorancia. No ha conocido a Dios, no ha conocido la salvación. Y el cuarto énfasis está en la expresión: sino como aquel que os llamó es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir.
¿Qué estamos queriendo decir para terminar? ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que mientras vivamos en ignorancia, nunca podremos vivir la santidad de Dios. Pero alguien que sale de la ignorancia comprende y vive bien la santidad de Dios. Comprende y vive bien la autoridad de Dios. Comprende y vive bien la sujeción a Dios, que son los principios que nos son enseñados en todos estos pasajes que hemos venido mencionando. Hazlo como Cristo, porque Dios establece su gobierno en la tierra, así como lo hizo Jesús estando en la tierra. Así que cuando conocemos y comprendemos el principio de la autoridad de Dios y la autoridad delegada, reconoceremos que como iglesia tenemos una cabeza, la cual es Cristo, y nosotros como su cuerpo respondemos al liderazgo y a las indicaciones de la cabeza, es decir, a las indicaciones de Cristo. No hacemos nada por nosotros mismos. No hacemos nada arbitrariamente o caprichosamente. Hacemos lo que la cabeza nos manda a hacer. De esa forma es establecido el gobierno de Dios en nuestra vida y en la tierra. De esa manera damos testimonio de que así como Cristo lo hizo, así también nosotros lo podemos hacer. La misma autoridad que operó en Cristo Jesús de Dios el Padre es la misma autoridad que Él le delega a su cuerpo, a la iglesia, a los santos, a los hijos, es decir, a ti y a mí. Por eso termino diciendo, podemos hacerlo como Cristo. Sin duda alguna, podemos hacerlo como lo hizo Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Si tienen oportunidad, vuelvan a leer los pasajes que hemos compartido aquí, porque sin duda alguna hay mucho que estudiar, mucho que entender, mucho que reflexionar. Bendiciones.